Listo. Ok, bueno, entonces, como les decía, vamos a continuar con lo que es la regla de la cadena. Entonces, lo último que vimos la semana fueron derivadas de funciones trigonométricas, hicimos algunos ejercicios, se hicieron ejercicios. Eh, Vamos a ver primero un caso particular de la regla de la cadena, luego lo vamos a ver de manera general. Y esto es lo que nos llaman la regla de las potencias, pero pues es simplemente otro nombre. Es una regla de la cadena, pero específica. ¿Qué significa? Yo quiero derivar una función que está elevada a algún número. Entonces nosotros ya sabemos cómo derivar, por ejemplo, si yo tengo y igual a x a la 5, yo quiero derivarlo, pues yo sé que bajo el 5, x y le resto 1 al exponente. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué pasa si yo tengo y igual x más 1 elevado a la 5? Fíjense que no es el mismo caso. No es el mismo caso porque aquí es la variable la que está elevada a la 5. Y en lugar, aquí lo que tenemos es una suma que involucra la variable y que está elevada a la 5. Entonces no necesariamente podemos llegar y hacer el mismo procedimiento así como así. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la regla de las potencias? Lo que nos dice la regla de las potencias es que si yo tengo una función elevada a un número real, ¿sí? Entonces la derivada va a ser igual a como lo hacíamos solo como potencia. Esta parte de aquí sería la misma cosa, es decir, bajo el exponente y le resto 1, pero también tenemos que multiplicar por la derivada de la función que está siendo elevada a la potencia, ¿sí? Y esto normalmente lo leemos como n por g de x a la n-1 por la derivada interna. ¿Por qué la derivada interna? Porque es la derivada interna de este g de x. Bien, entonces hagamos un par de ejercicios. Hallar la derivada de esto que está aquí. Y igual 4x cubo más 3x más 1 a la 7. Entonces, no podemos simplemente llegar y hacer como si esto fuera una potencia y bajarlo y restarle 1. Tenemos que hacer un paso extra. Es decir, tenemos que derivar como si fuera simplemente la potencia, es decir, 7 veces 4x. Empezamos. Vamos a saltarle mejor. 4x cubo más 3x más 1 a la 7. 4x cubo más. Aquí igual 4x cubo más 3x más 1 a la 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la regla de la potencia? Que si yo tengo algo del estilo y igual que de x a la n, la derivada va a ser n por g de x a la n menos 1 por g' de x. Entonces, pasándolo para este lado, el g viene siendo todo esto que está aquí, viene siendo el g, ¿no? Entonces, cuando derivemos, lo que vamos a tener es el 7 lo bajo, lo multiplico por el g completico, elevado a la 7 menos 1, 6. Pero no podemos quedarnos aquí, sino que nos falta que por la derivada interna, es decir, la derivada de lo que está siendo elevado a la 7. Es decir, la derivada de 4x cubo más 3x más 1. Entonces lo derivamos. Y ojo, aquí es importante abrir el paréntesis, porque si no lo hacen van a terminar confundiéndose. Bien. En lo que abre el paréntesis, lo derivamos todo lo que está aquí. Esto es una suma de potencias. Por lo tanto, simplemente tenemos que hacer como siempre lo hemos hecho. Bajamos el exponente, multiplicamos, restamos por 1. 3 más la derivada de 1, que es 0. Yo me lo pongo. Y ahí quedaría la derivada.
¿Alguna pregunta? Esa sería la respuesta, ¿sí? Eso sería todo. Fíjense que esto de aquí es el g de x y esto de aquí es el g' de x, haciendo la analogía con lo que está aquí. Bien, esto sería la derivada. Sencillo, ¿no? Fácil. Fíjense algo importante aquí que ustedes cometen mucho, y es que muchos de ustedes olvidan poner este paréntesis. Y entonces fíjense cómo se leería si no ponen el paréntesis. Se leería como que esto está multiplicando 12x cuadrado más 3, y entonces aquí empieza la confusión, porque si yo lo escribo de esta manera, lo que parece es que esto de acá está multiplicando solamente al 2x cuadrado, o sea, esto se está haciendo así, y hay un más 3 después. Entonces, nunca lo pongan así porque está equivocado, no está bien. Porque si yo lo dejo así, es como si este más 3 estuviera sumándole 3 a esto. Y yo no quiero eso, yo quiero es que todo esto de aquí multiplique a todo esto de acá. ¿Sí es claro esto? Fíjense que es un error muy común que ustedes cometen. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Todo claro, perfecto. Entonces ahora, ya vamos un poquito más, digamos, entre comillas, difícil. Ya igual 1 sobre 7x a la 5 menos x a la 4 más 2 elevado a la 10. Entonces, igual 1 sobre 7x a la 5 menos x a la 4 más 2. X a la 5. Sí. ¿Sí? X a la 4, todo esto aquí elevado a la 10. Entonces aquí tenemos dos maneras pues, de hacerlo. Podemos hacerlo como si fuera un cociente. Entonces tendríamos que tener en cuenta que es el cuadrado de la derivada del de arriba por el segundo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, dividido en el de abajo al cuadrado. Eso lo podemos hacer. Pero cuando yo tengo algo así, o sea, realmente yo les aconsejo escríbanlo como una sola potencia. Yo tengo 1 sobre algo elevado a la 10. Escríbanlo, apliquen las propiedades de potenciación. No se compliquen la vida. Es como si fuera elevado a la menos 10. ¿Sí? Ojo, aquí no he hecho ninguna derivada. Simplemente escribí esto de otra manera utilizando las propiedades de potenciación. Teniéndolo así, pues ya podemos derivar. ¿De prima qué va a ser? De x, ¿no? Este es el g de x, y ahora el exponente es menos 10. Entonces, bajo el exponente de x a la 5 menos x a la 4 más 2 elevado a la menos 10 menos 1, es decir, menos 11, ¿no? Por la derivada interna. Es decir, 35, ojo y el paréntesis, 35x a la 4, menos 4x a la 3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Bien, bien, profe. Ok. Listo, entonces, estamos andando. Esta, y igual tangente a la 3 de x. Recordemos que este tan 3x lo que significa es tangente de x elevado a la 3, ¿no? Solo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, tenemos y igual tangente cubo de x. Recordemos que esto lo podemos escribir como tangente de x elevado a la 3. Bien. Simplemente
otra manera de escribirlo para que nos facilite un poco entender cómo es que debemos derivar esto. Entonces esto también aquí la única diferencia entre los ejercicios anteriores y este es que ahora g de x es esto. ¿Sí? Esto sería el g de x. Entonces si yo voy a derivar eso, la derivada de eso va a ser que prima es igual a, derivamos lo mismo, 3 veces tangente de x al cuadrado, como si fuera una potencia, pero nos haría falta multiplicar por la derivada del g de x, o sea, la derivada interna, donde la derivada interna viene siendo la derivada de tangente de x. ¿Alguien sabe cuál es la derivada de tangente de x? Secante de x al Secante cuadrado. al x. Secante cuadrado de x. Entonces, simplemente multiplicamos por secante cuadrado de x. Aquí no habría necesidad del paréntesis porque es solo un término. Utilizamos el paréntesis cuando yo sé que tengo que multiplicar por la suma de varios términos. Pero aquí está bien así. Aunque si lo ponen así, también está bien. Entonces, el paréntesis nunca sobra. Bueno, en algún punto sí sobra, pero es una buena práctica utilizarlo para que sea más sencillo. Bien. Ok. Y así ya. Antes, ¿qué hacíamos? Recordamos cuando teníamos ese estilo, decíamos, bueno, vamos a multiplicar tangente x por tangente x por tangente x, y hacíamos esto como si fuera un producto. Entonces se volvía muy largo, pero ahora como sabemos esta propiedad ya podemos hacerlo de una vez. Finalmente, creo que hay otro pregunto. Finalmente, tenemos este ejercicio que y igual raíz de 2x menos 3 sobre 8x más 1. Y igual raíz de 2x menos 3 sobre 8x más 1. Entonces aquí hay una raíz. De nuevo, mi recomendación es escriban las raíces como potencias. En potencia no. Claro, escribamos las raíces como potencias, que las raíces como potencias es más sencillo derivarlas porque la derivada de las potencias es muy fácil. ¿Sí? Entonces escribamos esto como todo esto que está aquí elevado a un medio. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora lo que tenemos es que todo esto viene siendo el g de x, ¿no? G de x elevado a un medio. Entonces si vamos a derivar, tenemos que tener cuidado porque ahora g de x es un cociente. Entonces, la primera parte funciona de la misma manera. Es decir, bajamos el 1 medio, multiplicamos por g de x y le restamos 1 al 1 medio, es decir, nos queda menos 1 medio. ¿Sí? Pero, ¿qué nos falta? Por la derivada interna, es decir, la derivada de esto que está aquí. Y esto es un cociente. Yo debo derivar como si fuera un cociente. Entonces, abro paréntesis. Importantísimo este paréntesis de aquí porque la derivada de esto que está acá no es sencillita, es una expresión. Pero debo abrir el paréntesis para dar a entender que estoy implicando a todo eso. Entonces, comenzamos. La derivada de arriba, la derivada de 2x menos 3 viene siendo 2 por el de abajo sin derivar menos la derivada de abajo, que viene siendo 8, por el de arriba sin derivar, ¿sí? Dividido en el de abajo al cuadrado. Cerramos paréntesis. ¿Sí? Y hasta ahí tendríamos la derivada. Obviamente podemos escribirlo de una mejor manera. Ten en cuenta que hay cosas que podemos simplificar. Y pues podemos la raíz, como esto es negativo, podemos cambiar de lado el 8x más 1 y el 2x menos 3 para librarnos del negativo. Y esto
esto de aquí me queda 16 menos 16, 2 más 24, 26. Esto por 26 sobre 8x más 1. Bueno, simplemente desarrollé esto que está aquí. ¿Sí? A ver si la podemos dejar, está bien. Igual podemos simplificar un poquito más. Pero como les digo, hasta aquí está bien. Obviamente, uno puede seguir simplificando. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, esta es la regla de potencias para funciones, que nos da una introducción a lo que es la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque la regla de la cadena lo que me dice es la derivada de una composición de funciones es igual a la derivada de la función de afuera por la derivada de la función de adentro. Una composición de funciones. ¿Sí? Recuerden que una composición de funciones es como si fuera una función dentro de otra función. Y entonces, ¿por qué esto es un caso particular de la regla? Esta regla de la cadena viene relacionándose con esto de alguna manera, y es que la potenciación es una función en sí misma. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que si f de x es igual a x a la 7, por ejemplo, en este caso, y g de x, habíamos dicho que en este ejemplo era 4x cubo más 3x más 1. Yo puedo hacer una composición de estas funciones y decir entonces que f de Eso está elevado a g la 7. de x, f de g de x, va a ser justamente 4x al cubo más 3x más 1 a la 7. Es una composición de funciones. Y recuerden que para hacer esta composición es como simplemente cambiamos y decimos, bueno, ¿cuánto es g de x? Entonces esto aquí es f por g de x, pero g de x es 4x cubo más 3x más 1. ¿Sí? Y f de esto, entendiendo que f es una potencia, pues viene siendo exactamente esto de aquí, es coger lo que está por dentro y elevarlo a la 7. Entonces, por eso es una composición de funciones. Esto que está aquí es una composición de funciones. Y la derivada, entonces, en el concepto de la regla de la cadena, es la siguiente. Si yo tengo f de g de x, yo quiero derivarlo, lo derivo de esta manera. Saco la derivada de la f, evaluada en g de x, y saco la derivada interna. Fíjense que se parece mucho a como lo teníamos acá, que es la derivada de esto por la derivada interna. ¿Y por qué era así? Porque justamente esta de aquí sería la derivada de la f. Esto. Porque la f es la potencia. Entonces la f viene siendo la derivada de a la 7. ¿Y cómo deriva uno algo a la 7? Pues bajo el 7, multiplico por ese algo, yo elevo a la 6 menos, a la 7 menos 1, y luego lo multiplico por g' de x. Entonces, esa es la relación. Esto se ve mejor en ejemplos. Pero entonces, siguiendo con el ejemplo que teníamos acá, la lógica que tendríamos que tener para derivar esto que está aquí, pues digamos que esto y es esto. Si yo quiero derivarlo, viene siendo, ¿cuál es la función externa? Es elevar a la 7. ¿Y cómo derivo elevar a la 7? Pues, como sabemos, elevar a la 7 se deriva, baja el 7,
Multiplique por todo lo que está por dentro y eleve a la 7 menos 1. Eso sería derivar a la 7. Es decir, eso correspondería a esta parte. ¿Sí? Por cómo derivar la función interna, que la función interna es 4x cubo más 7x más 1. Es decir, 12x cuadrado más 7. Y eso viene siendo justamente esta partecita. Pero entonces ahora ya no estamos solamente hablando de elevar a la algo, sino que esta función externa puede ser cualquier cosa. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está. Entonces, haga la derivada de y igual coseno de 4x. ¿Sí? Derivada de y igual coseno de 4x. Y entonces, la regla de la cadena, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿cuál es la función externa? ¿Cuál creen ustedes aquí que es la función externa? Repita, profe, por favor. ¿Cuál creen aquí que es la función externa? Lo que está más afuera. Coseno. 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 Entonces, si la regla de acá nos dice que para derivar eso tenemos que derivarlo de afuera por la derivada de lo de adentro. La derivada de afuera sería coseno. La derivada del coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Queda menos seno de 4x por 4. Exactamente. Entonces, derivamos el coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Pero queda evaluado en lo mismo que está por dentro. Menos seno de 4x. No puedo hacerlo ahí. Menos seno de 4x, esa sería f' de g de x. Fíjense que dejo evaluado el coseno en lo mismo, el seno en lo mismo que estaba siendo evaluado el coseno, es decir, en 4x. Y multiplicamos por g' de x, es decir, lo que está por dentro del coseno. La derivada de lo que está por dentro del coseno. Lo que está por dentro del coseno es 4x, por lo tanto, multiplicamos por la derivada de 4x, que sería 4. Y ese sería el resultado. Bueno, uno lo escribe mejor porque es trigonométrico, no sabe que lo puede escribir así. ¿Sí es claro? Sí, profe, sí lo es. Listo. Entonces, hagamos este otro ejercicio. La derivada de tangente de 6x al cuadrado más 1. Entonces, hagámoslo aquí. La derivada de y igual tangente de 6x al cuadrado más 1. Entonces, fíjense que aquí hay una función aplicada a otra función. Entonces, siguiendo nuestra lógica, ¿cuál sería la función más externa? Tangente de x. Tangente. Entonces, si yo quiero derivar esto, derivamos la tangente y la tangente, la derivada de Secante al tangente, cuadrado. secante cuadrado, muy bien. Pero entonces, ¿secante cuadrado de quién? De De todo 6x lo que más está 1. por dentro. Exacto, de todo lo que está por dentro. Dice x cuadrado más 1. Multiplicando la derivada de todo lo que está por dentro. Es decir, la derivada de 6x cuadrado más 1. En este caso, 12x. 12. Y ahí tendríamos la respuesta. Bueno, lo escribí un poco mejor porque es raro verlo de esa manera, pero... ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Ok. Ahora vamos a diferenciar esta. Y igual empieza uno a complicarla un poquito más. Y aquí hay composición de funciones y también hay producto de funciones. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Y igual 9x cubo más 1 al cuadrado.
cuadrado por seno de 5x. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos que identificar qué está pasando aquí. Uno siempre tiene que ver qué es lo que está más, qué es lo más importante que está sucediendo acá. ¿Qué es más importante? Las composiciones, La las al cuadrado, funciones. profe, no. Que es un producto. Que es un Un producto. producto, que es un Lo producto. más importante aquí es el producto, porque es lo que realmente está pasando. Estoy cogiendo esto y lo estoy multiplicando por esto. Todo lo que está siendo multiplicado, esto y esto es aparte, que lo vamos a ir derivando a medida que derivemos como producto. La operación principal en esta función que está aquí es el producto. Entonces debemos inicialmente derivar como producto. Y' va a ser igual entonces a la derivada del primero, donde el primero viene siendo todo esto. El primero es todo esto. ¿Sí? Entonces debo derivar todo esto, pero todo esto lo tengo que derivar como regla de la cadena o como la regla de las potencias, en este caso. Y es, bueno, vamos a derivar. Esto es algo elevado al cuadrado. Entonces debo derivar utilizando la regla de las potencias, que es bajo el 2, multiplico por 9x cubo más 1, a la 2 menos 1, es decir, a la 1, no lo pongo, por la derivada interna. La derivada interna quiere decir la derivada de 9x cubo más 1. Es decir, por 27 x al cuadrado. Y esa es la derivada de lo verde. Pero como es un producto, debo multiplicar por el segundo sin derivar, es decir, por seno de 5L. Y eso le sumo. Ahora, la derivada del segundo, y esto es seno de 5X, donde aquí hay una regla de la cadena otra vez, que es lo más externo. Aquí, El seno. el seno. Entonces derivamos el seno. La derivada del seno es el coseno. Coseno de todo lo que está por dentro. Por la derivada interna de lo que está por dentro, que en este caso sería la derivada de 5x, vendría siendo 5, pero como es un producto, esto se tiene que multiplicar por el primero, perdón, sin derivar. Lo multiplicamos por el primero sin derivar. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta sobre cómo resolvimos este ejercicio? Entonces aquí es el producto de lo principal, pero a medida que vamos derivando el producto vamos encontrando composiciones de funciones que tenemos que derivar de alguna manera. ¿Sí? ¿Todo bien? Profe, va a ser otro parecido. Sí, claro, haremos más ejemplos. Pero entonces quiero ver si alguno tiene alguna pregunta. Entonces procedemos a la pregunta, seguimos a la siguiente pregunta. Perdón, siguiente ejercicio. Mágico. Ah, ok. Dice que si podemos hacer otro parecido a este que tenga como un producto. ¿Sí? Sí, por favor. Ok. Bien. Hagamos otro que tenga como un cociente, por ejemplo. Entonces voy a inventármelo aquí. O bueno, hagámoslo de los que están aquí en los ejercicios. Que hay un montón. Por ejemplo, a ver, ¿cuál puede ser aquí interesante? Por ejemplo, este. Y igual a 3x menos 4 dividido en 5x más 2 a la 3.
Entonces, aquí vamos a tener que entender algo. ¿Qué es lo más importante que está pasando aquí? Cociente, un producto, La división. una potenciación. Pues Aquí sí, lo más importante, muy bien, lo más importante es la división. Entonces, debo dividir como cociente. Entonces, ¿qué viene siendo? La derivada del de arriba. Ten en cuenta que este es el de arriba y este es el de abajo. Entonces, derivamos el de arriba, diciendo la derivada de 3x menos 4 viene siendo 3, por el de abajo sin derivar. Menos, y ahora viene la derivada del de abajo. Pero fíjense que el de abajo hay una regla de potencias ahí, o una regla de la cadena, y es que la función externa es elevar a la 3. Entonces derivamos como si estuviéramos elevando a la 3, es decir, 3 veces lo que está por dentro, elevado a 3 menos 1, 2. Pero tengo que multiplicar por el de arriba, perdón. Esto es una potencia. En la regla de la cadena debo multiplicar ahora por la derivada interna. Si la derivada interna es 5x más 2, viene siendo 5 por 5. Y eso sería lo amarillo, pero tengo que multiplicar también, esta fue la derivada de lo de abajo, esto sería la derivada de lo de abajo, pero debo multiplicar por el de arriba sin derivar. Entonces, por 3x menos 4. Y lo dividimos por el de abajo al cuadrado. 5x más 2 a la 3 al cuadrado, es decir, a la 6. ¿Sí? Ya pues uno puede proceder aquí a escribirlo de una manera más elegante, ¿no? Es 5x más 2 a la 3 menos 15 más 2 a la 2 3x menos 4 dividido en 5x más 2 a la 6. Y uno podría aquí seguir simplificando ahí porque se pueden factorizar un montón de cosas. Pero bueno, voy a dejarlo hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bien. Entonces es cuestión de tener cuidado y decir, bueno, ¿dónde voy a derivar? ¿Dónde no voy a derivar? ¿Cuál es digamos, la operación más importante que tenemos aquí presente? Etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer más ejercicios. Entonces, este otro ejemplo. Coseno a la 4 de 7x al cubo más 6x menos 1. Y aquí hay varias, este ejercicio es un poco ya más difícil, digamos, bueno, más complejo, porque hay varias funciones ahí. Coseno a la 4 de 7x al cubo más 6x menos 1. Yo quiero derivar eso. Recuerden que debemos encontrar cuál es la función que está más afuera. ¿Cuál sería su primera hipótesis? ¿Cuál será la función? Coseno a la 4. Coseno a la 4, listo. Pero coseno a la 4, fíjense que ya estamos hablando ahí de otra composición de funciones, porque está el coseno y está el elevado a la 4. Entonces, aquí resulta que hay 3 composiciones de funciones. Y voy a escribirlo de otra manera para que sea más fácil de ver, porque este a la 4 está elevando a todo, ¿no? Entonces esto es como si fuera coseno de 7x cubo más 6x menos 1, todo elevado a la 4. ¿Sí o no? ¿Sí ven lo que escribí ahí? No Sí, derivé. profe, elevó toda la 4. Simplemente no he hecho ninguna derivada. Simplemente lo escribí de una manera que me pueda ayudar a entender cuáles son las funciones que están ahí presentes. Entonces, cuando yo tengo varias, aquí lo que vamos a tener son varias funciones compuestas,
porque está elevado a la 4, está el coseno y está lo que está por dentro. Es decir, una función compuesta por otra y compuesta por otra. Tres funciones ahí metidas. Entonces viene la pregunta, ¿cómo derivamos eso? Y es que aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de la cadena varias veces. Entonces, lo primero es identificar cuál es la función que está más hacia afuera. Y a partir de ahí ir identificando cuál es la siguiente y la siguiente y la siguiente, yendo hacia adentro. Entonces, primero, ¿cuál es la función que está más afuera? Elevado a la 4. 4. Como visualizamos aquí, la función más afuera será elevar a la 4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la derivada como si fuera solamente elevar a la 4. Entonces, que nos bajamos el 4, y veamos todo lo que está por dentro, todo, y le restamos 1 al 4, 3. ¿Sí? Y esa sería la masa externa. En este caso correspondería pues a elevada al 4. Esta sería la derivada de la parte de elevada al 4. Pero entonces elevada al 4 fue la masa externa. ¿Cuál será la siguiente función en orden? La del coseno. La del coseno. Exacto. Entonces viene la derivada de todo lo que está aquí. Entonces la masa externa de todo lo que está por dentro viene siendo coseno. Entonces ahora derivamos el coseno. La derivada del coseno es menos seno. ¿Y menos seno de quién? De todo lo que está por dentro del coseno. Es decir, de 7x cubo más 6x menos 1. ¿Sí? Por negativo. Y entonces fíjense que ahí lo que derivamos fue el coseno. Toda esta parte viene siendo la derivada del coseno. Y por último, nos hace falta un pedazo y es la derivada de lo siguiente que está por dentro. ¿Qué está por dentro del coseno? El 7x cubo más 6x menos 1. ¿Y cuál es la derivada de 7x cubo más 6x menos 1? Pues derivamos normal. Eso ya no tiene lío. Sería 21x al cuadrado más 6. Y esa sería la derivada de lo que está por dentro del coseno. ¿Sí? ¿Preguntas? Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es haciendo una regla de la cadena anidada o seguida, digamos, como que va aplicada varias veces. Empezamos de arriba hacia adentro, de afuera hacia adentro. La función más externa es 4, es elevar al 4, y derivamos como si fuera solamente elevar a la 4. La siguiente más externa sería el coseno, derivamos como si fuera solamente menos el coseno. Y la función ya más interna sería lo que está aquí por dentro, que es esta derivada. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Para el que sabe, va a aplicar la regla de la cadena, sabe derivar. Yo creo que para uno saber derivar, uno necesita saber la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena. Con esas tres, si se le olvidan las otras cosas, puede sobrevivir. Bueno, y aquí uno puede escribirlo pues de una manera más elegante, ¿no? Y aquí es simplemente por cuestiones de estética. Lo escribo de una manera más elegante. Bueno, listo. Y ahí tenemos nuestra regla. Siempre de afuera hacia adentro. Derivamos las funciones que están más hacia afuera y vamos viendo hacia adentro hasta llegar a la más interna, lo que esté más interna. Aquí había tres funciones, pero podría haber muchas más, ¿no? Bien. Entonces, esto. Aquí va a haber cuatro funciones. Igual seno de tangente de raíz de 3x cuadrado más 4. Y igual seno
tangente de raíz de 3x cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aquí tenemos que hacerlo como una regla de la cadena. ¿Cuál sería la función más externa? La del seno. Bueno, La del seno, ¿no? Entonces derivamos seno, nos queda coseno de todo lo que está dentro. Y derivamos la más externa. ¿Cuál sería la siguiente? tangente. Tangente. Ahora entonces por la derivada del tangente, viene siendo secante cuadrado, pero que está por dentro de la tangente. 4. Ahí derivamos la tangente. ¿Y aquí cuál sería la siguiente? La raíz. Claro, aquí no podemos darle directamente a la raíz de 3x cuadrado más 4, sino que tenemos que derivar primero la raíz. Entonces, recordando que la raíz es como si fuera elevada a un medio, ¿no? Entonces viene siendo por un medio, todo lo que está por dentro, para un medio menos 1, es decir, menos un medio. Y ahí derivé la raíz. ¿Qué nos falta? Derivar el más interno. Claro, entonces ahora derivar lo que está por dentro de la raíz. Lo que está por dentro de la raíz es 3x cuadrado más 4, por lo tanto viene siendo la derivada de 3x cuadrado más 4, es decir, por 6x. Sería la derivada de esto. Entonces ahí había 4 funciones, una dentro de la otra. Entonces aplicamos la regla de la cadena varias veces. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. Entonces hagamos aquí un par de ejercicios más para verificar que lo estamos haciendo bien. Entonces, a ver, ¿cuál sería interesante? ¿Cuál quieren que haga aquí? El 37. O el 38. El 38. Hagamos el 38. Profe, o hagamos los dos. No, el 38. El 37 se los voy a dejar de ejercicio para que se diviertan. Entonces, el 38. Como dice x cuadrado menos 1 más 1 sobre x a la menos 4. Elevado al cuadrado todo. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener que lo más importante aquí es este cuadrado, ¿no? Porque todo está elevado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces debemos derivar primero el cuadrado. Y' viene siendo la derivada de este cuadrado, es decir, bajo el 2, multiplico por todo lo que está por dentro. ¿Sí? Elevado, bueno, a la 2 menos 1, que me queda aquí el 1. Ahora me falta, ¿por qué? Derivar por lo que está adentro. Bueno, derivar todo lo que está dentro. Y fíjense que lo que está dentro aquí es una resta, entonces vamos a abrir aquí un paréntesis para indicar que vamos a ir derivando la resta. Entonces, esto menos esto. Entonces derivo por pedazos. Primero, la derivada de x al cuadrado, que viene siendo 2x, ¿no? Menos la derivada de
esto que está aquí. ¿Bien? Y esto que está aquí es elevado a la menos 4. Elevado a la menos 4. Entonces, primero, fíjense que todo esto que está aquí, si yo quiero derivar esto que está aquí, debo derivar primero el elevado a la menos 4. Entonces, ¿qué hago? Bajo el menos 4. Multiplico por todo lo que está por dentro. Y le resto 1 al menos 4. ¿Listo? Un segundito. ¿Listo? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué me dice que nos falta? Multiplicar por lo de adentro. Multiplicar por la derivada de lo de adentro. Exacto. Derivamos esto, que es a la menos 4, pero nos falta por la derivada de lo que está por dentro de menos 4. Es decir, la derivada de 1 más 1 sobre x. Entonces multiplicamos por la derivada de 1 más 1 sobre x. Entonces viene siendo, la derivada de 1 más 1 sobre x viene siendo 0 más la derivada de 1 sobre x. Recordemos que 1 sobre x es x a la menos 1. Entonces por menos x a la menos 2. Y ahí ya terminamos. Okay. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedes repetir de dónde viene ese menos x a menos 2? Se nos hace así el caos. Ok, ya se cayó. Entonces, este 1 sobre x, este 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Pues si derivo x a la menos 1 me da menos x a la menos 2. ¿Sí? ¿Cómo, profe? La derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2. Ajá, listo. Ah, eso, y ya. Ya, sí, sencillito. Ah, Voy a vale. recapitular, voy a volver a comenzar. Entonces, todo elevado al cuadrado. Espera un segundo. Ok, es todo elevado al cuadrado, ¿no? Todo elevado al cuadrado, entonces como es todo elevado al cuadrado, tengo que derivar primero el cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Bajo el 2 por todo lo que está por dentro, elevado a la 2 menos 1. ¿Listo? Y multiplicamos por la derivada de todo lo que está siendo elevado al cuadrado, es decir, la derivada de todo esto. La derivada de todo esto, pero esto es una resta. Entonces, para derivar la resta, primero derivo este, es decir, la derivada de x al cuadrado, que viene siendo 2x, menos la derivada de 1 más 1 sobre x a la menos 4. Y la derivada de 1 más 1 sobre x a la menos 4 viene siendo todo esto que está aquí. ¿Y por qué todo esto que está aquí? Porque está elevado a la menos 4. Entonces primero derivo el elevado a la menos 4. ¿Cómo? Bajando el menos 4 por todo lo que está por dentro, elevado a la menos 4 menos 1, es decir, menos 5, por la derivada de todo lo que está por dentro del menos 4, que es 1 más 1 sobre x. Pero la derivada de 1 más 1 sobre x es 0, porque la derivada de 1 es 0, más la derivada de 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos x a la menos 2, porque es lo mismo que la derivada de x a la menos 1. ¿Alguna pregunta? Este ejercicio está
Está curiosito. ¿Alguna pregunta? Es una pregunta. Sí. ¿Por qué lo puso dentro del paréntesis? ¿Qué? El ¿Cuál menos cosa? x a la menos 2. El último término. ¿Este último? Sí, no iría fuera. Ah, lo que pasa es que fíjense que, como esto es una resta, estoy derivando esta parte menos esta parte. Y la derivada de toda la parte azul Ya. es todo esto. Pues por eso está dentro del paréntesis. ¿Sí? Ok, O sea, gracias. todo esto de aquí, todo esto, todo, es la derivada de toda esta resta. Y la derivada de toda esta resta es la derivada de esto, que es 2x, menos la derivada de todo esto azul, que es todo esto. ¿Listo? Obviamente uno podría escribirlo de una mejor manera. Pero bueno, esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Pues esto se aprende es haciendo ejercicios. ¿Sí? O sea, hacer ejercicios es la manera en que nosotros podemos realmente aprender a hacer la regla de la cadena. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacer ejercicios. ¿Alguna otra pregunta antes de hacer ejercicios? Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Ok, listo. Sí, Sebastián, ahorita lo comparto.